Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al segundo de 4 tutoriales que vamos a dedicar a las frases afirmativas. En este tutorial vamos a terminar la ronda de ejemplos que habíamos empezado en el tutorial anterior. Y antes de entrar en materia, recordemos las 4 pautas generales para la construcción de cualquier tipo de frase. En primer lugar, vamos a ir automáticamente hasta el verbo sin importar la redacción en español. Los complementos serán todo lo que quede pendiente después de escribir el verbo. Tengan a la mano los 2 cuadros de colores y de pronombres. Y por último, el vocabulario de esta lección se encuentra en la sección de descripción del video debajo de esta pantalla. Pasemos entonces a la segunda frase. La frase en español: él ayudará a los jóvenes estudiantes extranjeros a tocar su piano. Esta segunda oración que ven en pantalla tiene 2 verbos, tocar y ayudar. Tocar no va a ser el verbo principal de la frase, porque está en infinitivo sin conjugar. Ayudar es el verbo principal de la frase, porque está conjugado. Y su terminación nos da a entender que la frase, la oración, está en futuro. Por lo tanto, vamos a usar la segunda regla de afirmaciones. Sujeto, auxiliar, verbo en infinitivo sin tú y complementos. El sujeto de la frase en inglés es el pronombre he. El auxiliar que debemos usar es el correspondiente al tiempo futuro, will. Y el verbo en inglés en infinitivo sin tú, sin agregarle nada, es help. La primera parte de la frase en inglés es he will help. Como ya llegamos al verbo, el resto de palabras que quedan pendientes son complementos. El primer complemento contiene a los action recipients de la frase, pues responde a la pregunta general de quiénes son afectados por la acción y contesta ya de forma particular a la pregunta ¿a quiénes ayudará? Las palabras de la frase en español que responden a esta pregunta son a los jóvenes estudiantes extranjeros. Y antes de traducir este primer complemento al inglés, hagamos 2 observaciones. En esta expresión, el equivalente a la preposición española a, es decir, to en inglés, no se traduce. Y como les había dicho anteriormente, la explicación de este punto va a quedar pendiente. La segunda observación es que este complemento es una combinación de sustantivos y adjetivos. Los adjetivos en inglés suelen colocarse antes de los sustantivos que califican. En esta frase en particular, estudiantes es el sustantivo y las características que describen a esos estudiantes son jóvenes y extranjeros. Es decir, en inglés estas 2 palabras se escribirían antes del sustantivo estudiantes. En inglés entonces, este complemento se expresaría the foreign young students. Al final de este tutorial vamos a explicarles un procedimiento muy sencillo para distinguir adjetivos de sustantivos y no confundirlos. Y finalmente, el segundo y último complemento responde a la pregunta ¿en qué se les ayudará? La respuesta en español: a tocar su piano. Hagamos 2 observaciones antes de traducir este pedazo al inglés. En primer lugar, la preposición española a, en este caso sí se traduce al inglés. Es decir, vamos a usar la palabra to en inglés. La segunda observación tiene que ver con el pronombre su que ven en pantalla, subrayado de naranja.
Este posesivo su puede ser el posesivo del pronombre él, de ellos o de ella. Vamos a descartar el pronombre de ella porque el pronombre ella no está en la frase original. La frase puede funcionar perfectamente con el posesivo de él, pues él es el sujeto de la frase, o también con el posesivo de ellos, refiriéndonos a los estudiantes. Yo decidí escoger el posesivo de él. Este segundo complemento entonces en inglés sería to play his piano. Para finalizar, la frase completa en inglés es He will help the foreign young students to play his piano. Vamos a hacer una tercera y última frase ilustrativa. Ellos lavaron sus grandes platos azules con detergente ayer. Solamente hay un verbo conjugado en la frase, lavar, cuya terminación nos indica que la frase está en pasado. Por lo tanto, vamos a trabajar en inglés con la primera regla: sujeto, verbo, agregar s o ed o dejar el verbo en infinitivo sin tú, y por último complementos. Los dos primeros elementos de la frase, el sujeto y el verbo, ellos y lavar, en inglés serían they wash. Esa señal roja de advertencia nos recomienda no seguir con los complementos sin antes haber chequeado si al verbo se le agrega o no algún sufijo. Ustedes ya conocen las tres opciones: 1 agregar s, 2 agregar ed o 3 dejar al verbo en infinitivo sin tú. Como la frase original está en pasado, se descarta la s y el sufijo a agregar es ed. En inglés, este primer pedazo de la oración sería they washed. Noten que no pronuncié they washed, sino que convertí la ed en una t suave. They washed. De esta forma hemos completado apropiadamente el verbo y podemos seguir sin problemas con los complementos. El primer complemento responde a la pregunta ¿qué lavaron? La respuesta en español: sus grandes platos azules. En este pedazo suceden dos cosas que ya habíamos visto en frases anteriores. En primer lugar, la ambigüedad en español del posesivo sus, que también se utiliza con los pronombres eso, él y ella. Descartaremos los posesivos its, her, his, porque ninguno de estos pronombres está presente en la oración. El pronombre sujeto de la oración es ellos, y por esa razón usaremos el posesivo their. Y en segundo lugar, tenemos una combinación de varios adjetivos con un sustantivo. El sustantivo es platos, y las características que describen ese plato en la frase son que le pertenecen a ellos, sus, que son grandes y que son azules. Estas características se escriben en inglés antes del sustantivo. Por lo tanto, en inglés, este complemento que responde a la pregunta ¿qué lavaron? Sería their big blue dishes. El segundo complemento es muy sencillo. Simplemente contesta la pregunta ¿con qué lavaron? Con detergente en español, y en inglés sería with detergent. Y el último complemento es también muy sencillo. Simplemente responde a la pregunta ¿cuándo? Ayer, en inglés yesterday. La frase completa en inglés sería they washed their big blue dishes with detergent yesterday. Finalicemos este tutorial con dos aclaraciones gramaticales. La preposición española a, cuyo equivalente en inglés es to, se omite antes de los receptores de la acción action recipients. En español, básicamente esta preposición a
Tiene la función de señalar a los que reciben la acción, pues ayuda a ubicar la respuesta a la pregunta ¿a quiénes o a quién? Sin embargo, en inglés, esta señalización es innecesaria, porque como ya habíamos explicado en la lección tercera, los que reciben la acción solamente tienen 3 posibilidades de posiciones dentro de las frases en inglés: después de las preposiciones, después de los verbos o después de los participios y gerundios. Es decir, en inglés basta con conocer estas reglas de posición para identificar a los action recipients. Repasemos brevemente las frases de la tanda anterior de explicaciones que incluían la preposición a para tener un poco más de contexto. En las frases él ayudará a los estudiantes extranjeros a tocar el piano y ella invita a su padre a la exhibición de arte, la preposición a aparece 2 veces en cada una de estas 2 frases. Sin embargo, solamente las preposiciones a, marcadas con café, anteceden a los que reciben la acción, a los action recipient. Es decir, estas preposiciones a, marcadas con café, sí están incluidas en la respuesta a la pregunta ¿a quiénes? ¿A quiénes él ayudará? Y a quién ella invita. Y por la explicación que hemos tenido en esta diapositiva, este caso de la preposición a no se traduce al inglés. Es innecesario usar la preposición inglesa to. En cambio, las preposiciones a marcadas con fucsia sí se traducen al inglés, sí requieren del uso de la preposición to, porque no están vinculadas con ningún action recipient y no están incluidas en complementos que se refieran a algo o alguien que reciba la acción. Y como toda regla que se respete, esta regla también tiene sus excepciones. Hay unos cuantos verbos, unos pocos verbos en inglés, que usan obligatoriamente la preposición to antes de los que reciben la acción, los action recipient. Algunos de esos verbos son lie to, mentir, explain to, explicar, talk to, conversar con, listen to, escuchar, speak to, hablar, refer to, referirse, correspond to, corresponder, subscribe to, suscribir. Ya para finalizar, hagamos unas aclaraciones sobre los adjetivos, las palabras que califican o describen a los sustantivos. A continuación veremos unas preguntas que nos ayudarán a distinguir más fácilmente los sustantivos de los adjetivos, y así sabremos qué palabras escribiremos antes y cuáles palabras escribiremos después. La clave aquí es hacerse preguntas que comiencen con las palabras cómo, cuál o cuáles. En una de las frases de este tutorial hablábamos de grandes platos azules. Para identificar cuáles de estas 3 palabras son adjetivos, las preguntas más lógicas serían ¿cómo son los platos? O ¿cuáles platos? Estas 2 preguntas tendrían mucho más sentido que preguntarnos ¿cómo son los azules? O ¿cuáles grandes? Otra oración de nuestra ronda de ejemplos incluía la expresión la exhibición de arte. Para identificar el adjetivo de la expresión, lo más lógico sería preguntarnos qué tipo de exhibición, de cuál exhibición estamos hablando. Noten que la expresión no respondería a las preguntas ¿qué tipo de arte? ¿Cuál arte? Esta misma lógica nos ayudaría a identificar los adjetivos de otra expresión que vimos en nuestra ronda de ejemplos. Los jóvenes estudiantes extranjeros. Lo lógico en este caso sería preguntarnos ¿de cuáles estudiantes estamos hablando? Este método de preguntas nos ayudará a entender por qué en inglés escribimos big y blue
antes de dishes, art antes de exhibition y foreign young antes de students. Para finalizar, recordemos que en inglés solamente se pluralizan los sustantivos, nunca los adjetivos. Es por eso que en la primera y tercera frase que ven en pantalla escritas en verde, solo están pluralizadas las palabras dishes y students respectivamente. Y este es el final de este segundo tutorial dedicado a las oraciones afirmativas. Nos quedan faltando 2 lecciones. El tercer video ya está disponible. Gracias por su atención y los espero en la próxima lección.